Buenos días, cordial saludo. Mi nombre es Luis Alejandro Álvarez Cadavid, mi compañero Nail Alexander Carbarro Llave. Estamos mostrando una serie de videos del desarrollo del equipo asistente electrónico para la fabricación de bobinas en transformadores eléctricos superiores a 0.5 kVA con comunicación Zigbee e interfaz gráfica por medio de Java. En este pequeño video vamos a mostrar básicamente pues lo que es el manejo del Altium Designer, que fue el software escogido para crear la tarjeta electrónica para el desarrollo. Altium Designer es un software de desarrollo electrónico la cual nos permite crear pues diferentes tipos de archivos, programar FPGAs, programación en C y también hacer digamos simulación de circuitos eléctricos electrónicos y crear también tarjetas de desarrollo. Para nosotros crear una tarjeta de desarrollo también es muy sencillo, es básicamente ir aquí a File, a New Project y dar acá Project. Y en Project damos PCB Project. El PCB Project es un documento en el cual yo creo mi tarjeta a partir de un esquemático, que sería en este caso esto que lo llamamos USB SSH. Es el archivo esquemático de nuestra tarjeta, lo llamamos USB porque es una tarjeta que tiene un conector USB, la cual de pronto nos permitirá a futuro hacer comunicación USB desde el microcontrolador con el entorno gráfico de Java. Ese es el objetivo, por medio de las librerías DLLs que vienen con las librerías de Microchip. Entonces, en los archivos SSH se hace pues todo el bosquejo del esquemático del sistema electrónico que nosotros vamos a hacer. Tenemos como tal una entrada de voltaje y acá donde se regulan cada una de ellas por medio de los reguladores, aparte pues de filtrado por medio de condensadores. Tenemos un sensor de temperatura, me permite a mí pues medir la temperatura ambiente. La tarjeta funciona tanto pues para nuestro proyecto o como una tarjeta de desarrollo para la parte de prácticas con microcontroladores. Tenemos 5 pulsadores, que son los 5 pulsadores con el cual el operario interactúa para configurar el menú del equipo, y tenemos un pulsador de reset, el cual me resetea a mí el microcontrolador. Tenemos también como tal un bloque de LCD con sus diferentes pins. La comunicación es a 4 bits con el LCD. Tenemos el pin de RS, RW y el enable, 5 voltios tierra, y tenemos la parte pues como tal del contraste y del backlight del LCD. Acá tenemos también unos puertos de salida, o sea, los puertos también que nosotros utilizamos para la parte de pines, pues también los tenemos como entradas y salidas por si se necesita, digamos, hacer una salida o una entrada al microcontrolador, pues se acopla básicamente y se puede obtener como tal estas salidas o entradas. Tenemos también la parte de los relés. Los relés me sirven a mí para utilizar algunos contactos de ellos, tanto para resetear el contador principal de la máquina como para parar la máquina en el momento en el cual llegue a un tap determinado, a una vuelta determinado o al final de la bobina. Tenemos también la parte del buzzer para la parte de la emisión de los pitidos, y acá tenemos un header con la entrada, aquí se ponen unas borneras para la entrada de los pulsos del encoder. Entonces tenemos 12 voltios de entrada que me lo da el contador principal de la máquina, que a su vez alimenta también el encoder. Tenemos como tal la tierra del contador, tenemos la señal A y la señal B. Acordemos que estas son señales o entradas en cuadratura desfasadas 90 grados, la señal del encoder. Tenemos entonces también acá lo que son la entrada, la llevamos a unos transistores. Esos transistores tienen una resistencia de 5.5K a 12 voltios del sistema pues como tal, y pegadas acá al emisor con una resistencia de 470 a tierra. Acá tenemos el optoacoplador. En esto hacemos esto como para entrar para que las entradas del encoder sean optoacopladas y no haya ningún contacto, digamos, o ninguna interacción física del circuito del encoder y el contador principal con nuestro equipo asistido. O sea, es totalmente aislado como tal esos dos sistemas por medio como tal acá de estos dos optoacopladores, los que vemos acá en este momento. Aquí lo estoy señalando, son estos dos optoacopladores. Tenemos también unas resistencias a 5 voltios, y acá tenemos el envío de estas dos señales a una compuerta AND, que es la que me permite enviar esto a un solo pin del microcontrolador, o llevarlos acá individualmente a dos pines del microcontrolador más los pines del puerto A, que son también los que reciben las entradas.
En el caso nuestro, nosotros tenemos unos jumpers también con los cuales habilitamos cómo vamos a capturar las señales, sea por RB4 y RB5 o sea por solamente RB4, interrupción solamente por cambio en el puerto y listo. Para nuestro caso utilizamos solamente el cambio por RB4. Vimos como tal que es un algoritmo muy bueno, está ya muy bien depurado, el hardware funcionó perfectamente y nos hace un conteo muy bueno, casi que igual al contador de nuestra máquina. Solamente tenemos unos desfases en la parte de centésimas de vuelta, pues, pero son unos desfases no como muy, que dijéramos yo, unos errores muy grandes, sino que son unos desfases pues como tal admitibles en la parte de la fabricación de la bobina. Eh, Tenemos también acá de nuestro hardware el conector USB, una parte para una memoria I2C, la cual va a guardar los parámetros cuando se vaya la energía de la red eléctrica y entre el microcontrolador a funcionar con una batería, se guardarán por medio del bus I2C los diferentes datos acá en esta memoria doble EPROM como tal. Luego que nosotros hemos ya hecho el bosquejo de nuestro esquemático, pues pasamos a la parte del PCB. La parte del PCB básicamente es, o sea, cuando nosotros vamos a hacer el esquemático, después de haber creado nuestro proyecto acá en nuevo project PCB, luego añadimos un esquemático, es donde digitamos nuestro esquemático, y luego de esto nosotros venimos acá a Files en el Altium Designer y por acá hay una opción que me dice PCB Board Wizard. Es un ayudante que me permite a mí como tal las diferentes variables de una tarjeta que yo voy a tener. Si yo le doy por ejemplo acá, él me muestra pues esta ventana y me permite ir personalizando como tal como quiero yo que quede mi tarjeta PCB, el sistema como tal de unidades, el métrico, el sistema internacional, qué tamaño quiero yo de la tarjeta. Yo puedo hacer una tarjeta customizada y es básicamente una tarjeta personalizada, o en este caso yo le dije tamaño letra, le doy next, me dice cuántas señales hay, cuántos planos de poder, qué tipo de vías quiero, si quiero vías que sean en true hole, cierto, o vías como tal blindadas, yo le escojo true hole como tal. Si voy a tener componentes de montaje superficial o voy a tener componentes en true hole, yo voy a poner en true hole cuántas capas quiero, digamos, entre un path y otro como tal. Yo le doy next, él me dice cuál es el máximo, o sea, el tamaño como tal del track, o sea, de la pista, cuál va a ser el clearance, o sea, el espacio entre una pista y otro. Y ya con esto pues yo acabaría como tal la construcción de mi tarjeta. Ya ese proceso está hecho acá, nosotros venimos acá, esta es la parte del PCB, donde digamos yo ruteo mi tarjeta. El ruteo puede ser manual o el ruteo puede ser autorruta. Yo llego, cuando yo creo mi PCB, me voy acá al esquemático, me voy en design y le doy update. Este update es la actualización del esquemático en la parte del PCB. Entonces me lleva todos los componentes que yo estoy acá, me los lleva ya es físicamente allá y en el espacio que van a ocupar en mi tarjeta. Y también me dice de dónde debe ir cada path, a dónde debe ir. O sea, me dice cuál es la comunicación eléctrica entre cada path de los elementos electrónicos que yo tengo acá como tal en la tarjeta de mi sistema. Yo por medio de presionar la tecla P, por ejemplo, empiezo, digamos, acá un ruteo interactivo. Es básicamente que yo digamos, selecciono y me voy y me paro en un path de acá. Yo puedo ampliar la imagen con control y el scroll del mouse. Yo me puedo venir a ampliar y si yo le doy, por ejemplo, acá y presiono clic, pues él me dice de dónde va una pista a otra. Yo solamente es ir y recorrer la pista y él como tal pues me la comunica. Ese es un ejemplo de cómo yo empezaría a rutear la tarjeta. Acá como tal ya tengo los componentes acomodados. Tenemos los dos relés, el del paro de la máquina, el reset de la máquina. Tenemos acá el conector del LCD con sus resistencias para el backlight y sus resistencias para el contraste. Tenemos este header que es para la programación del microcontrolador. Nosotros lo programamos por medio del PIC 3. Tenemos el microcontrolador, acá tenemos los pulsadores de configuración, el pulsador de reset, los filtros para filtrar algún ruido que llegue proveniente externo a la fuente, aunque nosotros utilizamos pues una fuentes switchadas para tener como un mejor acople como tal el sistema electrónico, que no hayan muchos ruidos y ya pues por medio de los condensadores
atenuamos el rizo que producen las fuentes switchadas. Tenemos un integrado que es un buffer que me permite a mí llevar unas señales de PWM, pero yo necesito, digamos, señales de PWM, los tengo la compuerta AND que me captura aquí las señales de los optoacopladores, que son estos que hay acá. Aquí entran los 12 voltios, entran las señales A y B de mi encoder, llegan a los transistores de montaje superficial, se acoplan acá las resistencias para los diodos del optoacoplador, y acá las resistencias como tal que van a 5 voltios, que se encargan pues de hacer ¿cómo es? El cambio como tal de estado. Hay que recordar que esto es una salida por colector abierto, pues ya uno configura su resistencia, emisor a tierra, colector por medio de la resistencia de 5 voltios, y llevamos esas señales acá a la compuerta AND de nuestro sistema para luego llevarlo al microcontrolador. Tenemos acá el buzzer y acá los diferentes borneras como tal, con las salidas sea de potencia o sean señales como tal del microcontrolador, y nuestro regulador pues a 5 voltios y el conector USB por el cual también se puede alimentar la tarjeta de ser necesario. Cuando ya tengo ya mi tarjeta hecha, o sea, ya tengo mi tarjeta acá en el PCB totalmente ruteada, que yo sé que está bien, pues yo puedo venir acá por ejemplo a Tools y le puedo hacer un análisis, un diseño que me diga Design Rule Check. El Design Rule Check es un chequeo según las reglas que yo le establezca al programa, pues me genera como tal un escaneo de mi proyecto, y si yo tengo pues algunos errores o algo, cuando yo le digo run design rule check, él me genera como tal un chequeo de mi circuito, me dice digamos si hay algunos warning como tal, que son por ejemplo digamos algunas cosas que pueden estar ahí como tal en el PCB, que pueden afectar como tal el PCB. Muchas veces por ejemplo me dice path LCD, digamos yo me vengo para acá y él me muestra como tal acá. Ahí yo me vengo por ejemplo aquí, PCB filter, navigation, a los mensajes, no, como tal no hay mensajes como tal pues de error como tal, o sea, no tengo como tal unos errores que digamos me digan a mí, hombre, la tarjeta digamos tiene algunos defectos, hay que corregirlos. En este momento no hay, digamos, errores de este multilayer path with zero size whole phone 4. Eso es porque digamos acá como tal hay uno 2 3 4 paths como tal para el LCD. Estos son los paths, serían de 1, de 0, de 1, de 2, de 3, que no se utilizan porque la interfaz para el LCD es a 4 bits y yo utilizo solamente de 4, de 5, de 6 y de 7. Cuando ya tengo la tarjeta, le he hecho el análisis, el chequeo como tal del diseño que me permite hacer a mí el Altium Designer, ya me vengo para la parte de archivos en el PCB y le doy Fabrication Output y me saca los archivos Gerber. Los archivos Gerber son los archivos de salida que yo utilizo tanto si yo quiero hacer mi tarjeta manual o si yo quiero mandar a hacer la tarjeta o una empresa como tal que haga el diseño de PCBs. Cuando ya me genera los archivos CAM, pues yo aquí tengo los diferentes archivos de salida que tengo. El archivo GBL, el usb.gbl, es el archivo como tal de la capa, de la bottom layer, o sea, la capa de abajo, la capa inferior como tal de nuestro diseño electrónico, la cual yo puedo imprimir en un acetato, y por medio pues de la técnica de aplanchado puedo yo como tal hacer mi tarjeta manualmente. Esta fue la técnica que nosotros utilizamos, hicimos la impresión en el acetato, aplanchamos nuestra tarjeta, perforamos y pusimos nuestros componentes para poner en funcionamiento la tarjeta. Espero que todo esto haya sido de su agrado, espero que digamos si hay alguna duda o algo que puedan contactar con nosotros, no hay ningún problema respecto al manejo del Altium, al manejo del NetBeans, al manejo del MPLAB si quieren. Estamos como tal atentos a cualquier recomendación, también dispuestos a colaborar en lo que necesitemos. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien.